Las baterías no contienen electricidad, sino más bien el potencial de generar electricidad en forma de químicos. Según la definición, una batería es un artefacto que convierte de manera directa la energía química en energía eléctrica por medio de una reacción de oxidación-reducción. Hoy en día, las baterías vienen en una amplia gama de tamaños y composiciones químicas, pero todas tienen parte de la configuración de estas partes básicas. Tienen dos electrodos, cada uno hecho de un metal distinto. El electrodo cargado positivamente se llama cátodo y el que está cargado negativamente, ánodo. Un electrolito líquido en pasta o de gel debe contener un ácido o alcalino que sea lo suficientemente cáustico para producir una reacción química en los metales. Esta reacción produce un intercambio de electrones entre el ánodo y el cátodo. Pero solo cuando una o más baterías se introducen en una linterna, por ejemplo, y cuando al encenderla se cierra el circuito, la electricidad comienza a circular. El ánodo que se encuentra en el medio de las baterías cilíndricas se oxida y produce una liberación de electrones. Estos son arrastrados a través del circuito por el cátodo que experimenta una reacción de reducción. Mientras los electrones se movilizan a través del circuito, proveen la electricidad necesaria para que funcione el artefacto. Desde el punto de vista científico, se conoce como una pila, cualquier unidad individual capaz de proveer energía. De hecho, una AA es una pila cuando juntamos varias pilas. Forman lo que se conoce como una batería. Las AA son pilas, pero esta es la explicación de por qué es correcto llamar batería a una de esas pequeñas rectangulares de 9 voltios. Una batería de 9 voltios es rectangular porque de hecho contiene 6 pilas individuales. Cada una de ellas es de 1,5 voltios y por eso, en conjunto, suministran 9 voltios. Mientras más pilas conectamos, se obtiene un mayor voltaje. Y no existe un límite sobre cuántas podamos unir. El complejo manufacturero aquí en Asheboro, Carolina del Norte, mide más de 100.000 metros cuadrados y tiene más de 1.000 trabajadores. Fabricamos AA, AAA de 9 voltios, pero hoy nos vamos a concentrar en las pilas D, porque nadie fabrica tantas como nosotros. La planta de Carolina del Norte produce alrededor de 1 millón de pilas D al día. El primer paso de Energizer es pasar las latas de acero, que les compra a terceros, por un proceso de lavado y secado para eliminar cualquier residuo o contaminante. En otra parte del complejo, un montacargas descarga bolsas inmensas de dióxido de manganeso en una tolva que introduce el material en licuadoras, donde se mezcla con grafito y otros elementos que constituyen el material catódico. Ahora se lleva el material catódico a la llenadora de latas que está abajo. El material catódico llena la lata de acero y luego se dirige al siguiente paso del proceso en el que el material catódico es moldeado dentro del diámetro interno de la lata de acero. Esta es una prensa de 100 toneladas que trabaja en 4 latas a la vez. Ahora viene el material del separador. En las pilas D, y de hecho en todas las baterías, se debe impedir que el cátodo y el ánodo se toquen para evitar cortocircuitos. Estas máquinas introducen 2 capas de un papel especial que forma un revestimiento protector y mantiene los 2 electrodos separados. Una vez colocado el separador, es hora de añadir el ánodo y el electrolito. El ánodo básicamente es una lechada de zinc, y el elemento alcalino del electrolito es hidróxido de potasio. Y aun cuando a este tipo de pila se le llama de celda seca, en cierto modo es un nombre poco apropiado. Una celda húmeda contiene un electrolito que fluye libremente, mientras que una celda seca contiene un electrolito en forma de gel o pasta. Luego de colocar el ánodo en esta máquina detrás de mí, se inserta el conjunto colector a la lata. El clavo o colector de corriente se coloca dentro del ánodo para completar el circuito. El siguiente grupo de máquinas coloca y fija los bornes a las latas, creando el polo negativo de las pilas. Luego se voltean las pilas y se introducen en una máquina que coloca los bornes de arriba. Estos conforman los polos positivos. Si se estaban preguntando, existen razones por las cuales las pilas D y otras pilas comerciales estándares son cilíndricas. La razón principal de por qué las baterías se fabrican en forma cilíndrica se debe a la resistencia y durabilidad del recipiente. Un cilindro incluso permite una distribución de las presiones internas, lo que permite obtener un sistema sellado hermético más efectivo. Ahora estamos en la última etapa del proceso.
es donde etiquetamos el producto. Una vez etiquetado, se termocontrae la etiqueta a la pila. Todas las pilas son inspeccionadas visualmente para asegurarse de que la etiqueta está en el lugar correcto. Se comprueban tanto el voltaje como la corriente de las pilas antes de enviarlas para ser empacadas. Estas pilas D son de 1,5 voltios, como todas las pilas fabricadas con los mismos materiales anódicos y catódicos, pero el mayor tamaño de las pilas D tiene sus ventajas. El tiempo de uso de una pila está determinado por la cantidad de material activo que ésta contenga. Por eso una pila D tiene mucha más energía potencial que una AA. Esto es similar al tanque de gasolina de un auto. Mientras más grande sea el tanque, mayor será el tiempo de funcionamiento. El primer paso para fabricar una batería automotriz es hacer una rejilla, la estructura de la placa. Lo que hacemos es tomar plomo duro y ponerlo dentro de una caldera de 7.000 kilogramos. Derretimos ese plomo, lo pasamos por un molde echarnelado y así obtenemos las rejillas para la batería. Luego las rejillas se someten a un proceso que las recubre con una pasta de óxido de plomo, conocida como barro. Estas son las placas positivas que constituyen el cátodo. En otra línea de producción, las rejillas salen de un carrete y son cubiertas con otra mezcla de barro que crea las placas negativas para el ánodo. Luego de hacer las placas positivas y negativas, necesitamos poner un material separador entre el electrodo positivo y el negativo. Así que lo que hacemos es crear un sobre que separa los electrodos positivos y negativos para que no hagan cortocircuito. La máquina justo detrás de mí coloca el material de polietileno en la parte de arriba para que la placa positiva quede en el medio del material. Lo sellamos y al final se colocan las placas negativas arriba de esto. Cuenta cuántas placas necesitamos. Ahora estamos haciendo una batería de 15 placas. La razón por la cual se usan varias placas en cada celda es para aumentar la superficie del ánodo y del cátodo, potenciando al máximo la reacción química que produce la electricidad. Las placas indican la capacidad amperio-hora o la capacidad de reserva y el tamaño de la superficie de las placas indican cuál será la capacidad de descarga de alta intensidad o la capacidad de arranque en frío. Cada celda de 2 voltios está compuesta por un montón de placas. En cada caja de polipropileno se introducen 6 celdas para obtener la batería estándar de 12 voltios. El siguiente paso del proceso es nuestro departamento de ensamblaje, donde vamos a conectar las 6 celdas para obtener una batería de 12 voltios. Verificaremos que las celdas no tengan cortocircuito. Estas continuarán su recorrido y soldaremos cada grupo para unirlo. Posteriormente le ponemos una tapa a la batería y la sellamos térmicamente a la caja. Luego tenemos que conectar el borne interno al borne externo. Y luego probamos con un detector de fugas, porque no queremos tener fugas. Y al final lo colocamos en una paleta. Las baterías casi listas permanecen en un depósito hasta que la compañía deba hacer las entregas. Solo entonces se llenan las baterías con la solución electrolítica que está compuesta por 2/3 de agua y 1/3 de ácido sulfúrico. Luego de que las baterías son llenadas con el electrolito, estas aún no tienen voltaje, sino solo cuando las traemos a este cuarto caliente, donde se conectan y se cargan eléctricamente para formar las baterías. Una vez que esto ocurre, se obtienen baterías de 12 voltios, que luego son llevadas a nuestro departamento de acabado, donde terminaremos las baterías. Las tapamos, las lavamos, limpiamos los bornes, las sometemos a una prueba de alto voltaje, y luego están listas para nuestros clientes. Vivimos conectados a un arsenal de equipos electrónicos portátiles que nos sirven para hablar, calcular y seguir oyendo nuestras canciones favoritas. Las baterías nos han permitido encender artefactos mientras estamos en camino, sobre todo al meter cada vez más energía en envases cada vez más pequeños. Desde la década de los 90, lo que ha propulsado la mayoría de nuestros aparatos tecnológicos, incluyendo el deportivo Tesla y las laptops, han sido las pilas de iones de litio. El uso de litio en las baterías ha